Da, diplomischer Bursch, wir pusten uns ab. Der hat überhaupt keine Ahnung gehabt, der ist ein Australier. Gegen die Bundesrepublik Deutschland und El teléfono. Sin este aparato. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Cuando a decepciones mundialistas se refiere, se nos vienen muchos casos en los que favoritos se marchan de la Copa del Mundo desde la primera fase o las primeras fases. Muy relacionado también con la ya famosa maldición del campeón que se ha venido presentando consecutivamente desde el 2006, aunque anotando que con anterioridad ese fenómeno había tenido lugar. Es curioso pensar que solo en el campeonato del mundo ocurre y con un favorito como lo es el vigente campeón, que siempre será favorito. Pero es más curioso pensar que esa decepción que se puede llevar el país al sufrir un cambio tan brusco como lo es pasar de levantar la Copa Mundial a quedar afuera en fase de grupos se termine convirtiendo en un escándalo completo y personal con aquellos, entre comillas, artilleros que causaron la catástrofe. Porque asumir la culpa no es una opción para el equipo que hace 4 años hizo todo bien, ¿o sí? En este video vamos a hablar de la vez que la vigente Alemania Federal fracasó rotundamente después de ser campeona de local 4 años antes, haciendo énfasis en la inédita venganza que tomaron los teutones, o al menos los diarios de ese país, en contra de los países que le arrebataron el boleto para seguir avanzando en el campeonato del que supuestamente eran dueños y señores. Quédate porque comenzamos. A ningún rey le gusta que lo destronen, y es que Alemania, tras haber pasado sucesos traumáticos años atrás futbolísticamente hablando, recibía el mundial en sus tierras para 1974. Por supuesto únicamente en la parte occidental alemana, o sea federal, al recordar que aún seguían separadas. Todo esto desembocó en el segundo título mundial de los alemanes, con un equipo histórico que tenía como capitán al legendario Franz Beckenbauer. Los alemanes mantenían como referencia lo hecho por Brasil años antes, cuando lograron un bicampeonato mundial, cosa que no se pudo evidentemente. Todo empieza en el debut de los alemanes en la primera fase del torneo, en donde las cosas parecían que estaban bien. La confianza no fue un defecto, sino una virtud, y por eso, a pesar de empatar pobremente contra Polonia y Túnez, a México sí le encajaron 6 goles que lo dejaron avanzar a la segunda fase, llamada semifinales de grupo. En aquella edición mundialista el sistema y formato cambió de una manera bien extraña. Habían 2 fases de grupos, por lo que, aunque no sea literal, Alemania debía pasar ambas fases para no caer en la respectiva maldición. Nuevamente tuvo que jugarse 3 partidos, esta vez contra 3 países vecinos, por lo menos del continente. El grupo semifinal A fue integrado por 4 europeos que iban a luchar por ese puesto de liderato que significaría clasificar a la gran final. De quedar segundos en el grupo pasarían, pero pues a disputar el tercer y cuarto puesto frente al segundo del grupo B. El problema para Alemania fue que esta vez, con esos rivales de más competencia, esa confianza misma destrozó el plantel teutón, opacando de tal manera su participación en mundiales. El primer partido de aquel grupo de la muerte europeo fue contra Italia, que si bien no pasaba por un buen momento, no fue presa fácil para la ex campeona, pues el resultado tuvo división de puntos al empatar 0-0. El segundo partido era de lejos el más emocionante de la Copa, pues se trataba de la réplica de la anterior final mundialista contra Países Bajos, un equipo soñador y funcional pero frustrado al no poder conseguir ninguna copa. Y en aquel 1974 Alemania Federal hundió a los neerlandeses, dándoles el subcampeonato a pesar de que las críticas indicaran que era un equipo mucho mejor construido. Lastimosamente para Cruyff y sus hombres, la venganza de este video no se dio en este partido, porque tras un épico encuentro los alemanes lograron empatar el partido y sacar otro punto para meterse entonces en la pelea, no de la mejor manera, pero con sus probabilidades correspondientes. El partido protagonista sí se dio en la última jornada contra la Cenicienta del grupo, que de Cenicienta no tuvo nada para su último partido en tierras sudamericanas. Se trató de la selección de Austria, única de las 4 que matemáticamente para esa tercera fecha ya no podría pasar ni de segunda ni mucho menos de primera. Un partido indudablemente que Alemania debía aprovechar, ya que en caso de que Italia y Holanda empataran, que era lo más probable, una victoria lo pondría en esa ansiada final, en busca del sueño de ser bicampeones del mundo. Para esa última fecha ambos partidos se jugarían en simultáneo, por lo que Alemania manejaba con la presión de poder quedar afuera de todo, y además tendría que intentar comunicarse con el resultado del otro partido para poder actuar en este. La curiosidad más grande es que los tiempos fueron cambiando, y aunque para 1978 las cosas perjudicaban de una manera bien fea a una de las 2 selecciones, la que seguía en competencia, Alemania, 4 años después en el Mundial de España 82, ¿quién diría que tendrían que trabajar en equipo para poder clasificar a la siguiente fase de dicha copa, en el que fue el peor partido de la historia del campeonato?
y hasta diálogos de los jugadores de ambos equipos en pleno partido. Estuvieron casi los 90 minutos básicamente haciendo nada. Luego Argelia protestó, pero... En fin, no me adelanto. De alguna manera el karma actuó, pero inversamente, y en consecuencia actuó con más malicia para los alemanes. Retomando el encuentro, en aquel último partido contra Austria todo empezaba bien. Alemania se adelantaba a los 19 minutos y así saldrían al descanso saboreando un posible final feliz. Aunque quizás ese término de posible en la mentalidad alemana no tenía lugar. Súmele que en el otro estadio, aunque Italia iba ganando, confiaban en que Países Bajos podría igualarlo, que podría malir sal. De nada puede malir sal. Salir mal. Es obvio que iba a pasar, y por eso al 59 Austria fabricó su empate y lo hizo por medio de un autogol de Boxt. Todo se empezó a complicar y la temprana desesperación de Alemania pasó factura rápidamente. La estrella y referencia de Austria, Hans Krank, anotó el 2-1 en una remontada épicamente pechadora para los alemanes. 10 minutos después Alemania se despertó, nuevamente se metió en el partido y consiguió apretar hasta que se topó con un gol que les daba aún esperanzas de llevarse esos 3 puntos. Los últimos minutos fueron continuamente del dominio de la selección, que tenía más interés de ganar el partido, pero un contragolpe letal dejó mal parado al equipo teutón y nuevamente el artillero Krank, a falta de 2 minutos para que se acabara el encuentro, marcó el 3-2 que terminó por condenar a la vigente campeona del mundo. Furiosos entonces con Austria, un amarguísimo tercer puesto al finalizar los partidos mató el sueño del bicampeonato que no estaba muy lejos de su alcance. Los austriacos los habían dejado innecesariamente eliminados de la Copa del Mundo y fue por ellos que Alemania Federal pasó de ser la poderosa campeona mundial a no ser una selección más, sino la burla entera del continente. En venganza, un diario alemán cuyo nombre es preferible no mencionar planeó dejar una sorpresa en su titular al día siguiente del partido. Y esa sorpresa se trataba del número telefónico personal del delantero austriaco Krank. Básicamente le filtraron el número de la casa y toda Alemania lo conocía. Según indicaba el mismo jugador, el aparato no le dejó de sonar durante esa semana, obviamente para transmitir comentarios propios de una afición burlada y eliminada de la Copa de tal manera, o sea, insultos y amenazas. Los periodistas o quienes estuvieron detrás de esta venganza fueron inteligentes. El número filtrado no fue su celular, fue el fijo de la casa donde vivía con su familia, seguramente en Austria, ya que allí jugaba con un club nacional. Debido a la insistencia y sobre todo a las intimidaciones meses después de concluido el campeonato mundial, se creó un ambiente insoportable, por lo que el delantero austriaco tiempo después decidió aceptar una oferta del Fútbol Club Barcelona e irse a vivir a Cataluña, no le quedó de otra. Una de las anécdotas más insólitas del Mundial de Argentina 78 y que por supuesto reflejó el daño moral que le dio esa eliminación a Alemania, poniendo como su peor enemiga a aquella selección hermana que años más tarde sería su cómplice para esa vez sí poder pasar a la siguiente ronda, pero de una manera lamentable. Ya saben, vean este video. La carga y alto listón que tiene ser el campeón del mundo ha dejado mucho que desear desde tiempos inmemorables. Siempre se espera una actuación igual o mejor, pero la realidad es que son contadas las veces que el equipo tiene tal racha de talento, pero también de suerte. Amigos, así llegamos al final de este video. Los invito como siempre a comentar sus opiniones acerca de esta historia y sobre todo si conocen alguna otra venganza futbolera de este estilo. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, en comentarios o suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas del Crack y nos vemos en la próxima.